Homilética, lección 9. Las divisiones del sermón. Bosquejo gráfico de un sermón bíblico. Para divisiones de un sermón, debemos usar los signos que suelen usar la generalidad de los predicadores. Los puntos principales deben ser indicados por números romanos, 1, 2, 3, etc. No más de 6 divisiones. Las subdivisiones por cifras o números normales, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y las subdivisiones secundarias por letras, A, B, C, D, etcétera. Las divisiones principales del sermón. ¿Cómo deben ser las divisiones? Cantidad. Según la naturaleza del tema o el contenido del texto, en general, no más de 5. Extensión. Proporcional a su importancia. Si son mucho, limitar su extensión para no cansar al auditorio. Ninguna debe ser equivalente al tema. Ejemplo, si el tema es el amor de Dios, puede haber divisiones como el amor de Dios por los perdidos, el amor de Dios por sus hijos, pero no una división como el amor de Jehová, porque no es una parte del tema, sino el mismo tema completo. Cada división debe ser distinta de las otras. Cada división debe relacionarse de la misma forma con la palabra clave. El conjunto de las divisiones debe cubrir todo el terreno de la proposición. Criterios de orden. En general, por su peso, los argumentos deben ir en orden creciente desde los más débiles a los más fuertes, pero el que precede al más fuerte se aconseja ubicarlo en primer lugar. En el último lugar va el punto que lleve a la decisión más importante o a que apunta el sermón. Estas reglas generales se aplican también a las subdivisiones y aún a algunas frases del discurso. Las subdivisiones del sermón. El objeto de las subdivisiones es ampliar el sentido de las divisiones principales para que el pensamiento sea más claro y detallado. Hasta aquí hemos aprendido a hacer lo que sería el esqueleto de un sermón, pero el esqueleto o armazón en que se apoya el cuerpo no construye el cuerpo en sí, necesita la carne y los órganos que lo complete. Es aquí donde entra a jugar su papel las subdivisiones. Características de las subdivisiones. Una división principal no debe tener menos de 2 subdivisiones. Es recomendable observar algún paralelismo dentro de las subdivisiones de una misma división principal. No deben ser enunciadas, lo cual permite más variedad estilística. No debieran ser en número excesivos. Se indican por 1, 2, 3, 4 y 5 y además por A, B, C, D. Dentro de lo posible, toda la división principal debe tener entre sus subdivisiones una aplicación. Forma de desarrollar las subdivisiones del sermón. Por interrogación, haciendo algunas de estas preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién? La oración. Por ejemplo, ¿qué es la oración? ¿Cuán importante es orar? ¿Cómo orar de mejor manera? Por explicación. Haciendo una explicación correcta de las palabras contenidas en la división principal. Por ejemplo, el buen pastor. Un buen pastor es uno que cuida el rebaño. Un buen pastor es uno que alimenta el rebaño. Por definición, probando por una serie de razones lo enunciado en la división principal. ¿Qué significa seguir a Cristo? Haber experimentado el arrepentimiento, haber experimentado el cambio, seguir sus enseñanzas, imitar sus prácticas. Por narración, presentando un ejemplo o ilustración que demuestre la división principal. Por ejemplo, la importancia del arrepentimiento. David se pasea por su palacio. Esa es la presentación del escenario. 2. David peca. Desarrollo. 3. David es amonestado y se arrepiente. Clímax. Se debe tener en cuenta al siguiente orden. 1.
presentación del escenario. 2, desarrollo de la acción. Y 3, clímax. Por categorización, creando categorías que ayuden a establecer un desarrollo lógico del punto principal. Por ejemplo, ¿por quién está compuesta la iglesia? 1, débiles. 2, santos. Por argumentación, enunciando proposiciones o juicios que se enlazan hasta lograr que la verdad expresada en el punto principal pueda ser aceptada. Se debe tener en cuenta el siguiente orden. 1, acción. 2, presentación del caso. 3, conclusión que se desprende. Por ejemplo, el orden del universo demuestra que Dios existe. 1, cosas que presupone el orden. 2, ¿hay orden en el universo? 3, solo Dios puede ser el creador.